Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos una vez más para realizar el 10º encuentro del curso de formación político-sindical que estamos llevando adelante desde la Juventud Sindical con el Instituto de Formación y Actualización Política, liderado por Kelly Olmos, por Javier Mourinho y por demás compañeros, a los cuales aprovecho para agradecerles la enorme vocación de formar compañeros y de dejar viva la llama de nuestro movimiento en los más jóvenes. Quiero agradecerte, Rafael, por estar acá presente con nosotros, por tomarte tiempo para conversar. Y no quiero decir mucho más, sino no olvidarme de nombrar a los compañeros del Instituto Chuquisaca, del Grupo Convergencia, del Grupo Descarte de Cacho Cuartango, y saludarte en nombre de Cristian Jerónimo, quien es el responsable y el conductor de la Juventud Sindical hoy en día, y en nombre de mi organización gremial, Aeronavegantes, y de nuestro secretario general, Juan Pablo Brey. No quiero ocupar mucho más la palabra, así tenemos el agrado de escucharte y de compartir algo con vos. Dejo todo en manos de Kelly Olmos. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Estás muteada, Kelly. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva reunión de este curso de formación impulsado por las compañeras y compañeros de Juventud Sindical y que el IFAP, junto a Convergencia, al Grupo Descartes, al Grupo Chuquisaca, al CEL, al Centro de Estudios Laborales, viene desarrollando. Y que tomó en este periodo especialmente la posibilidad de acceder a un diálogo directo con los compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de representar a nuestro gobierno y a nuestra nación en el exterior. En este caso, además, tenemos el gusto enorme por la condición de amigo, compañero, por lo que significa desde el punto de vista de su capacidad intelectual, de su enorme visión de lo que es el panorama internacional, de presentar al compañero Rafael Bielsa, que hoy nos representa en la hermana República de Chile, que está atravesando un proceso político sumamente interesante, pero que a su vez de las muchísimas responsabilidades políticas que le tocó representar, digamos, yo las voy a resumir con la que indudablemente para todos nosotros significó una referencia muy importante que fue la ocupación, el desarrollo que él hizo en la Cancillería de la Nación durante el gobierno del compañero siempre recordado Néstor Kirchner. Así que, bueno, estás en una etapa histórica en este momento de Chile de grandes transformaciones, Rafael, y nos va a encantar poder escucharte para que nos cuentes un poco tu mirada al respecto. Bueno, muchas gracias, Kelly, muchas gracias a todos los compañeros. Como hijo de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, para mí siempre tengo una satisfacción de poder compartir las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera y de mi vida, porque siempre siento que tengo una deuda con mis conciudadanos, de modo que yo soy el que está agradecido y me gusta mucho ver que hay muchos jóvenes, que es intergeneracional, y me parece una idea extraordinaria lo de formar a jóvenes dirigentes sindicales, en particular en política exterior. Nuestro país me parece que ha ido perdiendo con los años la política exterior como un tema cotidiano, la reflexión sobre política exterior como un tema cotidiano. Quizás uno podría decir que somos ombliguistas, o uno podría decir que como el país es centralista, en el sentido que es un país donde muchísimas cosas suceden en Buenos Aires, y Buenos Aires es endogámica,
Posiblemente por eso esa cotidianeidad que en algún momento teníamos con la política internacional se ha ido perdiendo. Digo esto ¿por qué? Porque, bueno, yo he tenido algunos acercamientos para otras embajadas. Antes, por supuesto, hubo un caso muy conocido, la Embajada de Francia, y nunca acepté, nunca acepté. Y creo que no creo, es una convicción que la única embajada del mundo que hubiese aceptado desempeñar es precisamente aquella en la que estoy. Y como estas son distinciones que no se piden ni se rechazan, un poco milagrosamente me tocó. No la elegí, pero es la única que hubiera aceptado. La Argentina con Chile tiene una relación en el plano económico importantísima, a tal punto que es el segundo superávit comercial favorable que tiene Argentina respecto de todos los países del mundo con los que comercia. El primer superávit favorable es con India, el segundo es con Chile. Además, Chile constituyó, ahora menos, una corriente inversora en el país de exportación de capitales de Chile a Argentina sumamente importante. Ahora ha habido una reciente inversión en una cervecera en la zona de Luján, importante también la inversión, pero no es la inversión masiva que fue hará una década. Y además de eso, ustedes piensen 5.000 kilómetros de frontera, en la segunda frontera más larga del mundo, entre un país y otro, le dan a la relación una complejidad y una variedad enormes. Es muy difícil poder tener dimensión de la complejidad y la urdimbre que hay a lo largo de esos 5.000 kilómetros, desde prácticamente un solo país, como es en el sur, donde hay ciudadanos chilenos que viven en Argentina, pero conservan sus parientes en Chile y viajan y van y vienen prepandemia de manera constante, hasta regiones donde hay una identificación más cultural, como puede ser Mendoza, hasta regiones donde hay tránsitos de una gran importancia en materia energética, como puede ser el norte. Entonces, cada región tiene su idiosincrasia, cada uno de los pasos fronterizos son muchísimos, los más relevantes son 16, cada uno de los pasos fronterizos encierra una problemática propia. Parecerá mentira, pero en el conflicto que hubo en Neuquén recientemente, los cortes de rutas de Neuquén, la relación de la embajada con la región de Magallanes y con la provincia de Neuquén y con el gobierno nacional fue dirimente, en el sentido de que en un determinado momento los camioneros chilenos hicieron causa común con los compañeros que estaban varados en la ruta de Argentina y se cerró el tránsito hacia la isla de Tierra del Fuego, con lo cual Tierra del Fuego quedó, entre comillas, sitiada por una medida de fuerza, y Tierra del Fuego, como todos ustedes saben, se comunica con el territorio, con el continente, a través de territorio chileno, de balsas chilenas. O sea que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, esta relación se va haciendo más compleja. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a mí me parece, miren, Chile usa llamarse a sí mismo, no sé si le gusta, pero es una expresión muy utilizada. Chile es un laboratorio mundial, ¿no es cierto? Lo fue en algún momento, lo fue con las recetas económicas de la Escuela de Chicago, con el neoliberalismo. Vamos a hablar un poco de eso. Y lo es ahora cuando el sistema político cruje y las salidas son muy difíciles de predecir. Yo leo, por supuesto, además de los diarios de Chile y otros diarios, leo
los diarios de Argentina. A mí me parece que en nuestro país se ha hecho una lectura, en el mejor de los casos, superficial de lo que pasó en las últimas elecciones, y quisiera que conversáramos un poco con eso y contarles lo que pienso y que ustedes me digan si lo comparten o no lo comparten. Bueno, la escuela de Chicago, los Chicago Boys, fue una escuela en algún momento influyente en el mundo. Ahora, no hubo ningún caso en el cual los paradigmas de la escuela de Milton Friedman se aplicaran de una manera tan ortodoxa como se aplicaron en Chile. A partir de, yo les diría, del año 81, 82, momento en el cual Chile tiene una enorme crisis, una crisis fundada básicamente en la deuda, en una deuda que no podía honrar. A partir de ese momento se empezaron a aplicar todas las recetas neoliberales. Uno de los padres fundadores acá fue un ministro que juntó en su desempeño dos ministerios, Economía y Hacienda, que acá están separados. Y Rolf Luders fue un tipo muy influyente, vive todavía, da clases en la universidad, tiene una columna en un diario, está activo. Y el otro día yo leía que una declaración de él, que me parece ilustrativa como para poder ponernos en situación. Él decía que Chile era exactamente el resultado de lo que ellos habían aprendido de sus maestros. Con lo cual estaba diciendo indirectamente que ese modelo neoliberal gestado por la Escuela de Chicago implicaba o llevaba consigo un diseño del mundo, porque la escuela se pensó para, digamos, por lo menos Occidente, para prevalecer en Occidente, un diseño del mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y él reivindicó eso, lo reivindicó con mucha convicción y con mucha seguridad, y eso yo creo que es el hilo conductor de toda la charla, ¿no? Si la fatiga de material que el sistema político demostró el 18 de octubre, cuando fue la sonada, la pueblada, 18 de octubre del 2019, si eso se debió solamente a un mecanismo donde el Estado es subsidiario y la Constitución está preparada para evitar que la versión de democracia que rige en Chile sea alterada por la irracionalidad del pueblo. Esa es la filosofía de la Constitución de Pinochet, o sea, un Estado que no puede intervenir, que no debe intervenir, prácticamente de manera canónica se le reservan las cosas que se le reservan, los liberales le reservan al Estado, ¿no? Seguridad, defensa y relaciones internacionales, punto, se terminó, y nada más. Eso estaba perfectamente estatuido. Bueno, les decía, hay que ver, y se está viendo, está en desarrollo, en curso, si la revuelta popular y los resultados eleccionarios posteriores se debieron a que fracasó el sistema económico, el sistema de distribución de la riqueza, o si también, además del sistema económico, ha habido una obsolescencia del esquema político. Entonces, a mí me parece que tendríamos que hablar de las dos cosas. Muy rápidamente, muy rápidamente, para hablarlo con cifras, ¿no? Chile es un país que tiene reservas líquidas por 40.000 millones de dólares. Piensen que Chile es un país que tiene 18 millones de habitantes, y, o sea, tiene prácticamente la tercera parte de los habitantes de la República Argentina. Es un país cuyo
riesgo países de 125 puntos, o sea, tiene acceso al crédito voluntario exactamente igual que si fuese una multinacional, no, prácticamente no tiene penalidad en la tasa, tiene yo les diría, una deuda externa que está alrededor de los 90.000 millones de dólares, que suponen el 32% del PBI. O sea, una deuda muy manejable, tienen aire. Y además tienen dos fondos contracíclicos, ¿no? Que prácticamente no se han tocado. Un poco se han tocado, pero prácticamente no se tocaron. Uno es el Fondo Fiscal de Estabilización Económico y Social, acá se llama FES, que es un ahorro para que en momentos de desequilibrios causados por crisis externas se pueda poner plata en las empresas viables para que estas empresas puedan hibernar hasta que llegue el momento de volver a funcionar en régimen, y así no sufre tanto la economía. Y tienen otro fondo también, que es un fondo, digamos, previsional, ¿no es cierto?, a efectos previsionales, con lo cual, además de tener las reservas, tiene un stock de dinero de intervención importante para las diversas coyunturas, que lo cuida mucho. Aquí la prudencia fiscal es algo que se ha cuidado a rajatabla, inclusive a pesar de los esfuerzos, inclusive durante la pandemia. Por lo tanto, yo les diría, hay un Chile, el Chile en el que asumió el presidente Piñera, que aspiraba a transformarse en un país OCDE pleno, es decir, con el ingreso per cápita de Chile es de $24.000. Nuestro ingreso per cápita, bueno, depende de la fluctuación de la divisa, pero pónganle que estará entre 13.000 o 14.000, o sea, tiene un ingreso per cápita prácticamente de primer mundo, Chile. El ingreso per cápita dice poco, porque es la riqueza dividida por todos los habitantes, claro. Si hacemos esa división, da $24.000. Ahora, esos 24, algunos tienen 500 y otros tienen 100.000. Pero es una medida indicativa, digamos, ¿no? Cuando las calificadoras de riesgo intervienen, son medidas significativas. Entonces, cuando asciende el presidente Piñera, su aspiración, su sueño era consolidar Chile como el único país, entre comillas, desarrollado de América del Sur, el continente más desigual del mundo. Piensen en eso. Piensen que es el continente más desigual del mundo. No el más pobre, precisamente, sino el más desigual, donde la riqueza se reparte de manera más inequitativa. Bueno, esto más o menos funcionó, sin mayores inconvenientes. Chile siempre produjo estos episodios, ¿no? Fue el episodio de los estudiantes en el 2016, donde surgió una nueva generación dirigencial. O sea, el episodio del 18 tuvo, digamos, como diferencia, la masividad fue extraordinariamente masivo. Yo vivo a 50 metros del epicentro de la protesta, Plaza Baquedano o Plaza Italia o Plaza Dignidad, ¿no es cierto? Ustedes imagínense, ha sido tan tremenda la protesta, tan tremenda, que al general Baquedano, que estaba arriba de un monolito, una imagen de bronce enorme, se lo tuvieron que llevar. Quedó el monolito sin Baquedano, porque Baquedano era no sé por qué, porque la verdad que Baquedano le fue leal a Balmaceda,
No sé por qué, yo creo que por una razón geográfica, ¿no? Ahí confluyen varias avenidas. Y bueno, el cuento era que yo llegué a vivir episodios, el 12 de octubre del año pasado, fue un episodio muy difícil, porque estuvieron a punto de tirar abajo la puerta de la embajada, porque habían hecho con un semáforo, habían hecho una cuña y no la abrieron por segundos. Y aquí adentro había 2 carabineros con arma de puño, o sea, no con arma de disuasión, sino de arma para repeler. Hubiera sido una tragedia. Pero bueno, una de las características fue la gran masividad y otra de las características, la enorme violencia. O sea, fueron manifestaciones extraordinariamente destructivas. Una enorme cantidad de estaciones de subte, una enorme cantidad de negocios, una enorme cantidad bueno, acá al lado había un teatro maravilloso, el Teatro Violeta Parra, que fue incendiado. Acá a 50 metros una iglesia de madera del año 1870 incendiada. Acá atrás otra iglesia preciosa con una arquitectura maravillosa incendiada. Bueno, ese nivel de destrucción no había habido antes. Y el último condimento del 19 de octubre es que no había líderes, no había con quién hablar. O sea, era la gente, era la gente. Había una cosa que se llamaba la primera línea, ¿no es cierto?, que ha pasado siempre, la Comuna Francesa, siempre alguien se para arriba de la pira y es el que más o menos comanda, pero no había ningún tipo de organicidad. Entonces era mucho más difícil poder contener la protesta cuando no había instancias de diálogo. Bueno, eso destruyó, yo creo, el proyecto de Piñera, sin duda, de que Chile fuese el primer país sudamericano, latinoamericano, con ingresos y con registros de país desarrollado, de país OCDE. Y por el otro lado, dinamitó el sistema político como se lo conocía. ¿Cómo fue el sistema político? El sistema político, como ustedes saben, y dejamos un poco la economía y empezamos a hablar de política, como ustedes saben, el sistema político fue una democracia tutelada, podríamos llamarlo. Si cuando Pinochet deja el poder, después de perder un plebiscito, y toma la decisión de volver al sistema de elecciones, allí se arman dos grandes conglomerados con varias expresiones partidarias. Por un lado, lo que se llamó la concertación, se podría decir el nucleamiento de centro-izquierda, y por el otro lado, lo que se podría llamar la UDI, por decirlo de alguna manera, o Chile Vamos Ahora, que era un conglomerado de centro-derecha. Este sistema bipartidario, donde todas las expresiones eran muy, muy, muy marginales, el resto de las expresiones políticas testimoniales, este sistema era un sistema de polaridad corta, es decir, en algunas materias muy importantes, la economía, la cuenta capital, la autonomía del Banco Central, Chile país de servicios, Chile conectado con el mundo, en eso estaban de acuerdo. Había algunas diferencias acerca de qué hacer con la educación o pero eran diferencias tramitables. Tan es así que el Congreso jamás tuvo el protagonismo que tuvo a partir del 19O hasta el día de hoy. Hoy prácticamente Chile es una democracia mucho más parlamentaria, siendo un país unitario, con un presidente como Piñera, que no es un hombre que le tenga miedo al ejercicio de la fuerza,
Es un país básicamente parlamentario. Lo que pasa, pasa en el Congreso, porque no hay ninguna iniciativa ejecutiva que Piñera pueda sacar, porque además detonó hacia el interior. Las dos expresiones detonaron hacia el interior. No solo detonó ese sistema, digamos, de convergencia paralela, ¿no? Que es una expresión que se usaba en Italia para explicar el sistema de los 5 partidos, del pentapartito, después de la guerra, que duró 30 años. Acá también, acá también. No solamente se detonó ese sistema donde los agrupamientos alternaban, sino que además los agrupamientos se detonaron. Entonces, vamos a ver un poquitito, después del 18O, cómo fue que el Poder Ejecutivo, porque por mucho menos que el 18O y lo que vino después, algún presidente se tomó el helicóptero, se los puedo asegurar. ¿Cómo se contuvo eso? Bueno, eso se contuvo básicamente con 3 dispositivos. El primer dispositivo, que para mí fue muy importante, era de naturaleza simbólica. Chile debía cambiar su constitución. Era la constitución de Pinochet, era una constitución que trataba tutelarmente al pueblo, no que lo empoderaba, no que le daba derechos, sino que trataba de blindar las instituciones de la insensatez del pueblo. Pero además había un elemento muy importante y es que era la constitución de Pinochet. Entonces, eso fue lo primero que el gobierno concedió en las febriles jornadas posteriores al 18 de octubre. El segundo elemento que contuvo enormemente la rebelión popular, acá hay un sistema el 90% de los chilenos tienen un sistema previsional que es de capitalización, no es de reparto. Entonces, las aseguradoras de fondos de pensión son entidades financieras poderosísimas, muy poderosas desde el punto de vista material, a tal punto que hubo un triple gatillo. Primero, se aprobó un retiro voluntario del 10% del ahorro que cada uno de los chilenos que aportaba al sistema previsional tenía en su banco. Y después hizo un segundo retiro. Y luego se hizo un tercer retiro. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, por esa vía, por la vía de achicar los depósitos en las aseguradoras de fondos de pensión, se distribuyeron 54.000 millones de dólares en Chile. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que una población que se había formado en uno de los subproductos del neoliberalismo, que es el consumismo, ¿no es cierto? Los caprichos del consumismo. Entonces, una enorme cantidad de gente se fue a gastar el dinero en las cosas que el consumismo hace que la gente se lo gaste, ¿no? ¿Para qué les voy a explicar? O cambiar cosas que están perfectamente bien, como un televisor plano por un televisor curvo, o cambiar una cafetera que funciona bárbaro por una cafetera nueva, ese tipo de cosas, pero muy masivamente. Era impresionante ver los malls. No es que yo sea un adepto a los malls, pero alguna vez los vi cerca de Navidad y era un enjambre, una cosa impresionante. Y otra cosa también muy importante, esos 3 retiros, ustedes saben que la población chilena
tomada también per cápita, es la población más endeudada de América Latina. La más endeudada. ¿Por qué? Porque las aseguradoras de fondos de pensión, uno pensaría, bueno, ¿para qué te doy la plata a vos que sos una financiera y me la guardás para después devolvérmela? Y te la doy para que me la multipliques con inversiones inteligentes, colocaciones, trabajo financiero. Bueno, mucho del dinero que las aseguradoras del fondo de pensión tenían en sus arcas, lo prestaban en Chile. Entonces, acá hay crédito para todo. Crédito para comprarse una casa a 30 años, crédito para comprarse un auto. El parque automotor de Chile es un parque automotor que sorprende. A mí me sorprende. Prácticamente no hay modelos viejos y hay muchísima gente que tiene automóvil. Y el automóvil, comprarse un automóvil, no es comprarse un automóvil, es comprarse el seguro, el mantenimiento, las autopistas que son privadas y que son caras. Es un presupuesto importante. Entonces, muchísima gente, por créditos directos o bien por créditos menores, como puede ser el crédito que da la tarjeta, estaban enormemente endeudados y usaron parte de ese dinero para salir del ahogo de la deuda. Bueno, eso tuvo un efecto lenitivo, un efecto de, digamos, de sedación sumamente importante en la población. Entonces tenemos que la primera medida es reforma constitucional. Segunda medida, el retiro de las 3 cuotas de 10% de las aseguradoras de fondos de pensión. Y para mí la tercera medida fue la organización popular. En Chile floreció una cultura urbana de todo tipo. La gente se junta para hacer cualquier cosa, escribir cuentos, hacer performance en la calle, y hacer instalaciones en los museos. La gente se juntó, se empezó a juntar gente que no se había juntado antes, ¿no es cierto? Que estaba muy... que tenía una actitud sumamente individualista. No les quiero decir que ha habido un giro copernicano en el individualismo, no es tan fácil. Lo que sí, que eso actuó también como dique de contención. Entonces, aunque las protestas fueron protestas muy masivas y muy violentas, duraron, yo les diría, casi un mes, más o menos, que en Plaza Dignidad no hay manifestaciones. Con eso se logró una cosa invalorable, que es contener de manera institucional una revuelta popular que no había manera de canalizarla, por decirlo de algún modo. Entonces, me parece que corresponde que hagamos un análisis de las elecciones que tuvieron lugar el 15 y el 16 de mayo, ya viendo cómo este proceso ha ido evolucionando. Por supuesto, todos los números macroeconómicos de Chile empeoraron, ¿no es cierto? El prestigio sirve para algo, el prestigio aquilatado, no sufrió mucho el riesgo país, pero el gasto público en relación con el PBI sí se deterioró, naturalmente, porque se prestaron ayudas sociales, que acá se llama IFE, que es una especie de una asignación universal. Se prestó dinero a las pequeñas y medianas empresas, es decir, se gastó más. El Estado, el erario gastó más. Pero yo le diría que Chile capeó el temporal en términos económicos. Les voy a dar una cifra que me exime de comentarios. Chile en el mes de mayo creció 14%.
14.3. Y las proyecciones indican que a fin de este año se recupera la misma actividad y el mismo PBI de antes de la pandemia. Eso tiene muchas explicaciones. Una de las explicaciones es que es una economía liviana, porque una economía de servicios. Entonces, es una economía que si los números fiscales están bien, sobrenada las crisis. Y si conservan, porque es increíble, ¿no? Pero los dos fondos contracíclicos no los tocaron. No los tocaron directamente, están ahí esperando a que haga falta. Esa plata salió de las aseguradoras de fondos de pensión. Y las aseguradoras de fondos de pensión en la bolsa, sus acciones tampoco cayeron mucho. O sea que el país fue capeando el temporal hasta el 14 y el 15, que fue el sábado y el domingo de mayo, donde se hicieron las elecciones. Entonces ahí, lo primero que podemos decir es que en la suma, porque se eligieron convencionales, constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Había que ser Champollion para descifrar lo que eran las boletas electorales. No eran para cualquiera, eran unas piezas pictóricas más que comiciales. Bueno, en esa elección hay 4 o 5 cosas generales. Después vamos a las particulares. La primera fue que votó 1 millón de personas más. O sea, se incorporó por edad 1 millón de personas, es el 10% del padrón electoral, o el 8% del padrón electoral. Entonces, es un primer dato muy importante. Y respecto al plebiscito revocatorio, dejó de votar, acá el voto es voluntario, prácticamente el mismo porcentaje. O sea, votaron mucho los que no habían votado y que de alguna manera participaban del espíritu emancipatorio de las jornadas del 18 de octubre, y no votaron muchos de los que habían votado tradicionalmente Concertación o las expresiones de derecha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la gente, en primer lugar, para la constituyente, dijo, quiero joven en lugar de viejo y quiero distinto en lugar de igual. Ese mensaje fue un mensaje clarísimo. Los independientes, en la suma total global de todos los votos, sacaron el 46% del total. Independientes. Los que lograron juntar los requisitos, cumplir con los requisitos para presentarse como independiente, que no era fácil, no era fácil. Ahora, por el otro lado, ¿yo qué les diría? Yo les diría que sobre cerca de 900 candidaturas independientes, obtener solo el 46% de los votos en un clima como el que se vive en Chile, si hubiera sido un partido tradicional, se hubiese considerado una elección mediocre, no una gran elección, porque tendría que haber sacado un 70%. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un mensaje clarísimo, muchachos, esta derecha no representa más a los jóvenes de derecha, esta centroizquierda no representa más. Los héroes están cansados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los nombres que conocemos, los dirigentes tradicionales, bueno, están cansados y cansaron. Cansó el discurso, cansó la endogamia, cansó la falta de tener las patas en el barro. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense qué notable cuando uno baja de
de las convencionales hacia las de gobernadores, alcaldes y concejales. En la suma total de participación para alcaldes votaron 600.000 personas más que para convencionales constituyentes. Es un primer dato muy interesante. Y cuando uno descompone ese voto, el voto se reparte básicamente entre los dos polos tradicionales. A nivel de alcalde, o sea, a nivel de intendente sería en nuestro país. Y a nivel de concejal pasa lo mismo. Votaron 400.000 personas más y también los partidos tradicionales allí hicieron buenas elecciones. Buenas elecciones. Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje? Bueno, el segundo mensaje es, te pegué con una mano y con la otra te di una oportunidad. O sea, en el barrio te doy la oportunidad. Arriba tenés que cambiar las cosas. ¿Qué significa? Tampoco me quiero extender demasiado. ¿Qué significa cambiar las cosas? Bueno, a ver, básicamente significa, yo les diría 4 o 5 elementos, 4 o 5 a grandes rasgos. En primer lugar, la salud en Chile es prohibitiva. Cuando le digo prohibitiva, les digo prohibitiva. No tanto los medicamentos, porque acá hay genéricos también, pero la atención en las clínicas. Para darles un ejemplo, una consulta en una clínica, no la mejor clínica de Santiago, una clínica intermedia cuesta $100. O sea, a usted le duele la rodilla un domingo y tiene que ir a una urgencia. Bueno, para que le vean esa rodilla y le digan qué es lo que tiene, $100. Una tomografía computada con contraste cuesta $3.000. Ustedes piensen que ese es el sistema de salud, porque los hospitales son, yo les diría, marginales, desde el punto de vista de la población que asisten, ¿no es cierto? Bueno, eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así porque hay gente que tiene dolencias que se vuelven crónicas, gente que se muere que podría no haberse muerto, y es de una enorme injusticia, porque a veces uno va a una guardia y por la vestimenta ve gente de un nivel de ingreso que uno dice, ¿cómo va a sufrir esta niña o esta señora o este compañero cuando tenga que pagar esta monstruosidad? ¿No es cierto? Es un sistema que, propio de un Estado subsidiario, natural en un Estado subsidiario, insoportable para vivir con dignidad. Entre paréntesis, desde el 18O hasta hoy, se han publicado una veintena de libros sobre el 18O, algunos excelentes. La palabra más usada en el título es dignidad. Dignidad. Con distintas formulaciones aparece rey. Acá al lado tengo un libro, una cosa increíble, que dice 18 de octubre, psicoanálisis de un malestar, la dignidad del sujeto. Fíjense, desde el abordaje del psicoanálisis. Bueno, entonces, evidentemente ahí hay un problema. Vayan haciendo números, plata que tiene que gastar el Estado. Luego, hay una segunda cuestión que es la educación. La educación también es prohibitiva. Hay una enormidad de colegios. Colegio es un gran negocio,
¿A cuál más caro? Los colegios son carísimos. Y otra vez, la escuela pública es residual. Residual. En el caso del COVID, no quiero olvidarme de decirlo, se juntan las clínicas privadas con los hospitales públicos y ya se hacen un sistema integrado. O sea, ahí hubo una excepción. También dicen que las clínicas declaran menos camas de terapia intensiva que las que tienen, y no sería raro que fuera cierto, porque en definitiva es un negocio. El otro día el presidente de una de las clínicas más importantes declaró en el diario sin ningún inconveniente: no. Mi principal preocupación no es el paciente, es el accionista. Y es el presidente él, de una clínica, ¿no? Yo no me sentiría muy confiado cuando paso por la puerta de ese lugar, sabiendo que el presidente, si me tiene que mandar al bombo, me manda al bombo, porque tiene que rendirle cuenta a los accionistas. Bueno, pero así es como son las cosas. Esa es la segunda cuestión. O sea, estamos hablando de un sistema de salud pública, estamos hablando de un sistema de seguridad social, de educación, y la seguridad social. La seguridad social es el otro problema, que ese es un problema a dos puntas, porque ¿cuánto tiempo más va a ser el negocio que fue hasta ahora? Las AFP, que juntaban plata, la prestaban, tenían unos rendimientos extraordinarios, ellos, y cuando llegaba la hora de cobrar la pensión no conformaba a nadie. Bueno, debe haber un sistema que al principio quizás coexista y en algún otro momento no coexistirá más, de un sistema de reparto. Ahora, naturalmente, un sistema de reparto hay que fondearlo cuando empieza. Entonces, cuarto elemento. En la constituyente tiene 115 miembros, comprendidos 13 que son de comunidades autóctonas, aborígenes. Eso era voluntario, ¿eh? Era voluntario inscribirse, uno se podía inscribir como chileno o como diaguita, o chileno o como tehuelche. Era una cosa voluntaria. Pero, así todo, tienen 15 representantes. De esos, 48 son independientes. ¿Cómo son los representantes, cómo son los independientes en Chile? 48 personas que van a escribir la Constitución son independientes. Son como los referentes de nuestras asambleas populares en el 2002. O sea, a uno le interesa la ecología, a otro le interesa la cosmología, a otro le interesa el reciclado de residuos, a otro le interesa la protección de los animales. Entonces, su minuto de gloria va a ser brevísimo en la constituyente, porque la participación de una persona cuya vida pasa por el reciclado de residuos podrá tener una participación en el artículo que se redacte para garantizar constitucionalmente la viabilidad de Chile como país no contaminante. Chile es un país muy consciente de eso, tiene una meta de huella de carbono cero para el 2050, es un país muy responsable. Pero hay que hacer una constitución, a ver, compañeros, constitución hicieron Kelsen, Alberdi, Jefferson, Sampaio. No, la Constitución no es para cualquiera. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Ahí va a haber un problema. Por un lado, que está sobrerepresentada, están sobrerepresentados los independientes respecto de los partidos tradicionales, y por el otro lado, esa Constitución, la que salga, va a ser sometida a un plebiscito donde el voto va a ser voluntario, o sea, tiene que pasar otra prueba electoral una vez que se termine, y Chile no soporta no tener una nueva constitución.
Seguir con la de Pinochet, el sistema no lo tolera. Entonces, ahí hay una complicación. Y la segunda complicación es la que yo les estoy diciendo. ¿Cuántos puntos del PBI cuesta montar un sistema sólido de reparto para el área previsional? ¿Cuántos puntos del PBI cuesta un sistema de salud pública? ¿Cuántos puntos del PBI cuesta un sistema de educación pública sólido, valioso, ofrecible, etc.? Entonces, un poco mi conclusión es que acá hay algunos periodistas, por ejemplo, un hombre muy respetable, se llama Moschiatti, hace poco le hizo una nota a La Nación. En la nota hablaba de cosas interesantísimas y al final le hacen una pregunta y él contesta, bueno, el tema nuestro no es no parecernos a Venezuela porque acá las Fuerzas Armadas están fuera del ejercicio del poder. El tema es no parecernos a Argentina en todo caso. Título de La Nación: lo que tenemos que hacer es no parecernos a Argentina. Una cosa increíble, impensable en Chile. Impensable que al revés, si un periodista chileno es entrevistado, no, un periodista argentino entrevista a una figura política chilena, acá nunca van a poner la autocrítica que pueda hacer el chileno como título. Siempre se va a defender la imagen, la autoimagen, la imagen autoproyectada que Chile tiene de sí mismo, que es una imagen que a Chile le gusta. Nosotros siempre titulamos, siempre la razón la tienen los demás, siempre el ejemplo son otros países. Nosotros nunca podemos decir, me acuerdo del tema de Gualeguaychú, lo condenó a Uruguay por haber violado 27 veces el Tratado del Río Uruguay, la Corte de la Haya. Y la gente sigue pensando que la condenó Argentina, porque mediáticamente se presentó así. Bueno, eso acá no sucede. Acá defienden lo suyo y pelean por lo suyo de otra manera, no desprestigiando al país en el exterior. Entonces yo creo que acá hay una crisis política. La gente dijo clarísimamente, están viejos, es decir, hay que sustituir a los jóvenes, por jóvenes a los viejos, de la misma manera que los jóvenes votantes sustituyeron a los viejos votantes. Hubo 1 millón de votos nuevos de jóvenes y hubo una cantidad parecida de votos que habían votado antes que no votaron. Ese fenómeno se tiene que reproducir en el sistema político. Bueno, acá hay les decía este señor Moschiatti, para él se terminó la derecha en Chile y lo que viene es la izquierda. Otros periodistas muy serios, Matamala, un gran periodista, piensan que este es un momento de alegría. Yo no lo veo así, quizá porque los argentinos le perdimos el gustito a la alegría, ¿no? Estamos un poquito olvidados de lo que es una alegría de naturaleza institucional. Pero para mí es un camino muy escarpado, es un abrupto sendero aquel que tiene que transitar Chile. Es electoralmente abrupto, porque tiene una serie de elecciones, 7 elecciones desde acá hasta la aprobación de la constituyente el año que viene. Y tiene una cosa muy curiosa, no se olviden de esto: empieza la constituyente y la elección presidencial se da en el medio de la constituyente, con la constituyente trabajando. Entonces, yo me hago esta pregunta, una pregunta muy argentina. Los compañeros constituyentes que tienen futuro político, ¿a quién van a mirar? ¿A la responsabilidad, a las futuras generaciones, como decía Churchill? No hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. ¿O van a mirar su futuro electoral
y por lo tanto van a hacer lo que sientan que les pide la gente. Y la gente pide esto que yo les estoy diciendo. Y a lo mejor Chile no lo puede soportar. Entonces, mi conclusión, ¿cuál es? Chile es extraordinario lo que logró. Lo que Chile logró es extraordinario, porque es un país pobre. Ustedes piensen que la agricultura y la ganadería explica el 3% del total del PBI chileno, el 3%. Es un país que exporta cobre y está empezando a exportar litio y servicios. Ahora, ¿qué va a suceder? Porque los ricos son iguales en todo el mundo. Iguales en todo el mundo. ¿Qué va a empezar a suceder si un día una aseguradora de fondo de pensión dice, yo me voy, ya no es más negocio? O, por ejemplo, si responsablemente se pretende cubrir, vamos a ponerle 12 puntos del PBI, cuesta todo esto, se pretende cubrir por la vía impositiva. Hay dos maneras de cubrirlo por la vía impositiva. O usted va subiendo las alícuotas selectivamente de tributos que son generales, o usted dice los más ricos que paguen más y los más pobres que no paguen. ¿No es cierto? Que es un pensamiento muy peronista, muy nuestro. Bueno, si se resuelve el impuesto a los súper ricos, como le dicen aquí, el impuesto a las empresas se van. Y si se van las empresas, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay manera de fondear los servicios y de mantener una demanda de servicios, por ejemplo, financieros. Acá son cracks, como Estados Unidos en servicios financieros. Tiene productos, la oferta de productos financieros son impresionantes. Ahora, claro, ¿eso cómo está fundamentado? Un sistema de pensiones que es inequitativo. Entonces, yo, lejos de compartir ese optimismo, me gusta que la gente esté contenta, y estoy acostumbrado a no estarlo, o sea que por mí pueden estar contentísimos, pero para mí es un sendero muy difícil el que enfrenta Chile, y bueno, van a ser tiempos muy interesantes para ser el embajador argentino en Chile. Bueno, me pongo a disposición para las preguntas. Bueno, en principio, muchas gracias, Rafael, por tu exposición, realmente muy esclarecedora. Creo que casi todos coincidimos en que Chile es un tema en el cual en la Argentina se habla más de lo que se conoce, así que los datos y el análisis de lo que vos acabás de hacer es realmente muy esclarecedor para muchos de nosotros, por lo menos para mí. Lo que yo te voy a transmitir ahora es un resumen de las preguntas que fueron llegando por chat y más o menos divididas por referencia de los distintos grupos que la hicieron de acuerdo a los que se están participando acá. En primer lugar, una pregunta que proviene de los compañeros del Centro de Estudios Laborales, acá está el compañero Tomás Mereles, que lo representa, y que creo que también yo la voy a ampliar, la voy a juntar con la pregunta de los muchachos de la Juventud Sindical que le vienen haciendo aparte a todos los compañeros embajadores. La pregunta es, ¿qué protagonismo tuvo el movimiento obrero chileno durante las protestas sociales, durante el proceso de elección constituyente, y qué puede tener durante el debate constitucional, el movimiento obrero? Que yo la junto con los compañeros de la Juventud Sindical, que siempre aprovechan para que los compañeros que son cuadros políticos y conocen bien el peronismo, con los que estamos charlando, puedan hacer una comparación sobre la trayectoria también del movimiento obrero chileno, conociendo como conocés vos el movimiento obrero argentino, ¿no? O sea, te quería tirar para ese lado. Se te cortó, Daniel, se te cortó, pero entendí la pregunta. A ver, después del 11 de septiembre del 73, en el momento en el cual el movimiento obrero tenía un protagonismo importante, para bien y para mal, porque por ejemplo hubo un gremio, el de los camioneros, que fue el gremio que lo desestabilizó a Salvador Allende. Entonces, en el buen sentido,
en el sentido de la militancia gremial stricto sensu, porque por todas las nacionalizaciones de las empresas, etcétera, y en el mal sentido también. El sindicalismo fue muy perseguido al principio y condicionado después. Acá no existe un sindicalismo tal como que una persona de la calle pueda recordar de memoria el nombre de un dirigente sindical actual. Acá las jornadas del 18O se organizaron alrededor mucho más del concepto de clase social, y ni siquiera diría proletariado, yo diría lumpenproletariado, ¿no es cierto? Porque no era un proletariado industrial o un proletariado productivo, un proletariado de servicios, chicos que hacían delivery, o gente que estaba buscando trabajo. Digamos, el esquema es muchísima gente en ese sector, indiferenciado, bastante gente de clase media aspiracional que quiere ser clase media y no duerme, se enferma, trabaja todo el día, corre, sufre en el transporte urbano porque es caro, porque llega tarde. Bueno, luego, clase media establecida que vive, yo les diría, un poco mejor que la clase media argentina, ¿no es cierto? El promedio de vida es un poco mejor, y los ricos. Entonces acá el movimiento obrero como tal, como lo conocemos nosotros, que es un movimiento fuerte, que pone condiciones, sienta a la mesa de los grandes, discute con los dueños de las empresas. No, acá tan es así como les estoy diciendo, que acá el gremialismo, acá se llama gremialismo a lo que nosotros llamamos agrupaciones patronales. La palabra gremialismo se usa para los patrones, no para los laburantes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando se dice el gremialista Pulham, se está hablando de un dueño, no de un representante de intereses de clase o laborales, por decirlo de alguna manera, para no usar una expresión demasiado connotada. No, acá se supone que el que cuida de los obreros es el empresario. Y entonces, naturalmente, bueno, por eso pasó lo que pasó. El dispositivo es homogéneo en el tramo, en el segmento en el que uno lo agarre. Es natural que sea así. Es natural, porque es lo inverso de lo que sucedió con Allende, que los empoderó, que empoderó a los trabajadores. Entonces, que además tenía una conciencia muy clara de lo que era, porque era un marxista, sabía perfectamente dónde estaba la fuerza revolucionaria, la fuerza transformadora de una sociedad, y si duró lo que duró, a pesar de todas las bombas cazabobo que le pusieron, desde antes de que asumiera con el crimen de General Schneider, para que no asumiera y mientras ejerció la primera magistratura 3 años. Entonces yo le diría, no tengo mucho para decirles porque no hay mucho para contar. Esta es la realidad. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es de un compañero del grupo Descartes. Está acá el compañero Oscar Cuartango, que es quien dirige el grupo Descartes, compañero de gran trayectoria dentro de nuestro movimiento, como vos sabrás. Es del contador Alejandro Marra, del grupo de profesionales, del grupo Descartes. Es de Mendoza el compañero, por lo tanto es una pregunta mendocina. Dice, me gustaría transmitir la inquietud de cómo podríamos desde nuestra provincia aportar experiencia para que incorporen, sin constituir una injerencia externa en la política interior chilena, una adecuada legislación de derechos sobre el agua y todos los recursos de la tierra en redacción de la nueva Constitución chilena. Hay que estar muy cerca y apoyar a los movimientos sociales en estos aspectos porque es una batalla estratégica para Sudamérica.
Bueno, a mí, a ver, se me ocurren dos cosas. En primer lugar, el agua es un tema acá. O sea, el agua es un tema. La gratuidad del agua o la tarifa del agua o el acceso al agua o la protección del agua es un tema absolutamente instalado. Es más, así como yo les hablaba de que hay constituyentes que son ecologistas y que cuidan a los animales, también hay constituyentes acuíferos. Entonces yo creo que lo que tendría que hacer con este compañero, si Kelly le pasa mi celular, que me mande un WhatsApp para que yo lo tenga y yo le busco algunos convencionales constituyentes que se hayan metido el tema del agua en la cabeza, porque es la mejor interlocución, es el mejor ámbito de transferencia, porque yo los puedo poner en contacto con quien ustedes me pidan, porque es mi trabajo. Lo que pasa es que en la cabeza de un constituyente por la exconcertación, el tema, ese es un tema entre 100.000. Entonces, digamos, la atención que le va a prestar es relativa. En cambio, a un compañero o a varios que han ganado sus elecciones por ese tema, le va a interesar mucho más, y yo no tengo ningún problema en conseguir quiénes son, ubicarlos y pasarle. Kelly tiene mis datos, se los podés pasar, Kelly, con mucho gusto, y estoy a la orden para ponerlos en contacto. Extraordinario, muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta de compañeros del grupo Descartes, Hernán Rizone, del portal Agenda Peronista, dice, ¿qué aspectos de trabajo en Agenda Común pueden desarrollarse y en cuáles áreas comerciales serían las propicias para poder potenciar mancomunadamente? En la relación bilateral. En la relación bilateral, claro. Bueno, nosotros tenemos, y permanentemente hacemos, la última la hicimos con Mendoza, precisamente. Nosotros tenemos detectados básicamente son tres sectores. Aquellos sectores que están consolidados, donde la importación y la exportación fluye de manera muy natural, y lo que hay que hacer a ese sector, con esos sectores, ponerle combustible, nada más, porque el sector tira por sí mismo. Después hay un segundo sector, que son sectores que están ganados, donde Argentina está bien posicionada, pero que son de menor volumen. Y después hay lo que nosotros llamamos el sector de las oportunidades, ¿no? Oportunidades que nosotros vemos permanentemente. Nosotros tenemos una sección comercial acá, bien dotada, con gente con mucha capacidad. Entonces, desde cosas que también hemos hecho, por ejemplo, reunir a toda la cúpula empresarial de Chile, en sus distintas expresiones, los gremialistas, como le dicen acá, con homólogos nacionales o provinciales, eso lo hemos hecho, hasta lo que se llaman rondas de negocios, que es juntar personas interesadas en estas cuestiones del lado argentino, del lado chileno. Nosotros juntamos los del lado chileno, el convocante lo tiene que hacer del lado argentino, y hoy en día es más sencillo, aunque sea más impersonal, porque existe esta herramienta, la herramienta de la comunicación virtual. Entonces, a mí me parece que ese es uno de nuestros principales trabajos. A nosotros nos llevó mucho tiempo, pero lo conseguimos, dos cosas que son centrales. Una, que Argentina entrara en el túnel, en el cable Humboldt, que es el cable transpacífico, que va desde Valparaíso hasta Sydney, que es un cable de transmisión de fibra óptica, donde Argentina no estaba. Entonces, como a mí me gusta mucho la tecnología, sabía que existía esta iniciativa. Bueno, desde que llegué empecé a jeringuear y logramos
entrar ese cable. Ese cable es vital, porque habiendo entrado a Argentina el flujo de datos de Brasil, que explica el 60% de los datos de Sudamérica, va a circular por Argentina. Y eso nos da acceso a todos los mercados del sudeste asiático, completo, Japón, China, Malasia, Filipinas, todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, y eso es una cosa. Y la otra cosa que para mí fue una enorme satisfacción es haber logrado que se anunciara hace 3 o 4 días atrás la posibilidad del primer contrato de provisión de gas no interrumpible entre Argentina y Chile. ¿Por qué fue tan importante esto? Porque a nosotros, en determinadas temporadas, y tenemos la suerte de que sea por la matriz de consumo energético complementario con Chile, en determinadas temporadas, en el verano, el gas nos sobra. Y después, a partir de que empiezan los fríos, nos falta. Y en Chile es al revés, porque acá la matriz es básicamente eléctrica, y el gas les es muy necesario porque lo que funciona a gas no tienen. Entonces hay una complementariedad perfecta, pero claro, después del corte que resolvimos en el 2004, que lo resolvimos de acuerdo a derecho, bueno, eso lesionó mucho las relaciones entre las empresas, ¿no? De hecho, yo apenas llegué, invité a comer a un par de empresarios petroleros y para hacer una prueba de tensión de red, le digo, si a ustedes 3 empresas argentinas importantes les ofrecieran contratos de venta de gas no interrumpibles, ¿cuántos interesados le parece que encontrarían? Y los 2 me contestaron 1 o 2 de este lado. Porque, bueno, el que se quedó con leche ve una vaca y llora. Entonces nosotros nos aseguramos nuestra provisión, pero perdimos un cliente. Esto es cierto. Pero gracias a Dios, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con una actividad muy importante del secretario de Energía, Darío Martínez, que trabajó muy bien en esto, excelentemente bien, con una colaboración muy importante de Jorge Neme, que es nuestro secretario de Comercio Exterior, que también trabajó muy bien, pudimos hacer esto. Les doy este ejemplo, como le puedo dar 50 ejemplos. De la misma manera que le puedo decir, acá es imposible vender un zapato argentino. No perdamos el tiempo. Porque los zapatos chinos le rompen la cabeza a todo el mundo, salvo aquellos consumos que son de élite, ¿no es cierto? Entonces, el que quiere tener un zapato argentino, por el cuero argentino, por la manufactura, etcétera, etcétera, puede comprar. Ahora, vender hawaianas o vender alpargata, olvidémonos de eso. Los chinos rompieron todo ese mercado que en algún momento lo tuvimos, como otras empresas rompieron el mercado automotor. Ustedes piensen una cosa, ustedes ven una película chilena o un documental del 73, el 90% de los autos eran argentinos. Peugeot, Torino, Fiat 600, Citroën 13B, todos autos argentinos. Bueno, hoy no hay yo que tengo que cambiar el auto, porque el auto tiene 14 años, el de la embajada, me gustaría comprarme un auto argentino, y no tengo posibilidad de comprarme un auto argentino. Otra cosa que también hicimos, pero no queda bien llegar con eso siendo uno el embajador, es que conseguimos en función de que había un trato discriminatorio respecto de Argentina con Tailandia para la exportación de lo que sería la Amarok, ese tipo de vehículo, y entonces eso significó una exportación para la industria automotriz argentina muy importante, de centenares de millones de dólares. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto?
hacemos todos los esfuerzos que podemos y estamos todo el tiempo hurgando y buscando oportunidades. Por ejemplo, hace poco quisimos traer miel, porque se había juntado un pool del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, para exportar miel, pero resulta que nuestra miel tiene un componente que la ANMAT de acá, que la que hace, no la ANMAT, sino el organismo que hace control fitosanitario, no la deja pasar. Entonces no se pudo hacer esa operación. Pero les quiero decir, este es nuestro trabajo de todos los días. Estamos a disposición para eso. Bueno, ahora en realidad yo creo que vos acabás ya de contestar la pregunta que viene, pero te la efectúo a ver si querés agregar algo, o como yo pienso la das por contestada, que es los compañeros del grupo Convergencia, está el compañero Juan Carlos Heredia, que los representa, es qué perspectivas ofrece el nuevo proceso chileno para posibilitar la cooperación. En este caso hace hincapié la pregunta en las obras de infraestructura que vos mencionaste, lo del cable y demás. No sé y en cadenas productivas e industriales. No sé si querés subrayar algo más sobre eso. No, lo que me gustaría subrayar es que el compañero asocia el nuevo proceso con las oportunidades de negocios. Y yo creo que el nuevo proceso, al revés, complica las oportunidades de negocios, porque el panorama es de incertidumbre. Entonces, desde empresas extranjeras que congelan sus proyectos en Chile, ¿no? Que ha habido varias. Por ejemplo, mineras, porque se habla mucho de que una de las fuentes de recaudación para pagar este tipo de cosas que se van a resolver en la constituyente va a ser aumentar el royalty minero, que es muy poco, muy escaso. Bueno, precisamente, ¿qué es al saber eso, inmediatamente la minera para la inversión? Porque dice, yo mi cálculo de ingresos y egresos lo tengo hecho en función de una ecuación que va a cambiar y no sé cómo va a cambiar. Entonces yo le agregaría al compañero que a mí me parece que hasta que no aclare, yo hibernaría, ¿no es cierto? No sería proactivo. Son cosas puntuales. Mire, me quiero juntar con fulano de tal, me quiero juntar con tal cámara, me quiero juntar con tal empresa. Eso no hay ningún problema. Ningún problema. Todo lo que es retail acá vuela. Vuela. Lo que es comercio, vuela. Lo que es provisión de servicios de desarrollo de software, vuela. Todo lo que es servicio, la demanda es impresionante, porque así se planteó Chile. Chile se planteó a sí mismo país puente, país de servicios. Bueno, cuando hay inestabilidad de naturaleza política, como la hay, todo eso tiende a contraerse. Bueno, las dos últimas preguntas, así ya te liberamos agradeciéndote enormemente todo el tiempo que te estás tomando con nosotros. Una que, bueno, vos la desarrollaste bastante, pero a lo mejor querés subrayar algo más porque fue tu conclusión, apunta a la perspectiva de la reforma constitucional en cuanto a que se consolide una coalición política más progresista y se promueva una democracia más inclusiva en Chile. Este es también del Grupo Convergencia, viene esta pregunta. Bueno, yo en ese sentido, solo un agregado quiero hacer, que es el siguiente. Son dos cosas. La primera reflexión es que la Constitución de la República de Weimar la hizo Kelsen. Nada más y nada menos. Y terminó en Hitler. Entonces, mutatis mutandi, yo lo que digo es, la Constitución per se no genera riqueza. Y me remito a nuestro 14 bis. La Constitución no genera riqueza. Podrá ser la mejor Constitución del mundo. Ahora, esperar que la Constitución traduzca en hechos concretos
una estructura donde América Latina, y Chile está en América Latina, es el país más regresivo en la distribución de la renta, la Constitución no lo logra. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión, que a mí me preocupa mucho, en un momento de linchamiento colectivo de los partidos, que se los lincha con una alegría, con un optimismo que preocupa, yo siempre pienso que cuando los partidos, la política, se desprestigia tanto y los dirigentes se desprestigian tanto, no es que aparecen nuevos partidos, aparece un partido único. Aparece un partido único. Entonces, siempre está la tentación autoritaria esperando en algún lugar. Y me parece que son temas sobre los que tenemos que reflexionar colectivamente. No se discuten estos temas en nuestra patria, no se discuten estas cosas. Está bien, estamos todos contentos, se va a distribuir mejor la riqueza. Sí, 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 sí. Una cosa es ir a la guerra, otra cosa es hablar de ir a la guerra. Son dos cosas distintas. Perfecto, perfecto. Bueno, y la última pregunta proviene de acá, de nosotros, de los compañeros de IFAP. Te queríamos sacar un poquito de Chile y aprovechar tu experiencia de analista internacional, de ex canciller y de analista de la situación estratégica y geopolítica mundial. Y principalmente haciendo referencia, hace unos días publicaste un artículo de opinión en Clarín, muy interesante, referido a otro de Tocatrián. El artículo era Estados Unidos, Argentina, China, un triángulo cuadrado. Un título no euclidiano, por cierto. Y ahí me gustaría un poco esa referencia por el tema de China, pero sobre todo hay un concepto, particularmente a mí me resultó muy interesante que desarrollase en la conclusión, que es el concepto de autonomía heterodoxa, también, que es un concepto muy imaginativo de tu parte, si pudieras ampliarlo. Sí, no, en realidad está tomado de un gran canciller y un gran internacionalista, el doctor Puig, que tuvo la República Argentina, que él lo expuso en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que yo digo? A ver, a veces cuando una persona está cerca de un derrumbe, le pegan las piedras. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de no estar cerca del derrumbe, ni hablar de ser parte del derrumbe. Entonces, a mí me parece que la pugna por ser el hegemón del mundo entre China y Estados Unidos está ganando una velocidad cada vez mayor. Cada vez mayor. Si ustedes piensan que el presidente de Estados Unidos puso a la National Security Agency y a 15 agencias de espionaje a investigar de dónde salió el virus, o que creen que salió de China, bueno, fíjense ustedes la importancia que le da a Estados Unidos a su pérdida relativa de influencia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo advierto? Me parece que Estados Unidos ha trazado una frontera que por ahora no es bélica, pero puede ser sentida como bélica. La tapa de The Economist de la semana pasada fue el lugar más peligroso del planeta y estaba la foto de Taiwán. El más peligroso del planeta. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? A mí me parece que esos trenes van a chocar y, como lo pongo en ese mismo artículo, Daniel, yo veo que Estados Unidos está trazando otra frontera, que es la frontera atlántica, que va desde Gran Bretaña hasta la Antártida, ¿no es cierto? Porque aumenta Gran Bretaña su potencial misilístico. ¿Dónde tiene Gran Bretaña los misiles nucleares? La Malvinas.
En los submarinos, obvio, obvio. Entonces, ¿me están golpeando en la puerta o no me están golpeando en la puerta? Bueno, veo que a pesar de que lo desprecian a Bolsonaro y que Biden no tiene la mejor de las opiniones, el próximo jefe militar de la misión de Estados Unidos en Medio Oriente es brasileño. Bueno, a mí me dice algo eso, ¿no es cierto? Algo me está diciendo. Cuando veo que nos hace una serie de visitas el titular de la Quinta Flota, que quieren ir a Malvinas, que quieren ir a Ushuaia, que nos quieren donar máquinas, lanchas patrulleras para que combatamos la pesca ilegal. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Entonces, para mí esa línea, esa frontera se está armando. Entonces, lo que no quiero, lo que me parece que sería malo para la Argentina, es estar cerca de un derrumbe, porque nos va a pegar la piedra. Entonces, ¿qué quiere decir la autonomía heterodoxa? Y quiere decir que en lo que nos convenga, tenemos que tratar de actuar con toda la autonomía que nos sea posible, ¿no es cierto? Con toda la que nos sea posible. Para lo cual, lo repito una vez más, he dicho tantas veces, ¿no? Integración o intrascendencia, la integración no es simplemente una cuestión comercial, es geopolítica, porque no es lo mismo bancarse el chicotazo cuando uno elige China para ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, le doy un ejemplo que es el ejemplo, 5G Huawei, ¿no? Que es el mejor 5G que hay hoy. Y los yanquis lo están volviendo locos. Bueno, muy bien. Elegimos 5G, homologamos Huawei. Bueno, va a venir el vuelto. El vuelto va a venir. Ahora, no es lo mismo bancarlo de cuerpito gentil que bancarlo con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia. No es lo mismo. No es lo mismo, porque no se pueden poner de gorra al cono sur. Entonces, para mí la solución es clara, es muy clara, de lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que hacerlo, no solo enunciarlo. A mí lo que me gustó de eso, le soy franco, que después de ese artículo de mi réplica a Tocatlián salieron 3 artículos más. O sea, ya vamos por el 5º. Hay en Argentina un debate sobre política exterior. No sé cuánto tiempo hace o hacía que no había un debate sobre política exterior en la República Argentina. Eso me da una enorme satisfacción. Me da una enorme satisfacción. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Realmente ha sido un gusto y un lujo para nosotros. Yo ahora la voy a dejar a Kelly un poco que haga una despedida, un cierre y un saludo para todos los compañeros. Y lo que acabas de decir, sobre todo lo último que acabas de decir, es un corolario extraordinario para el curso con los compañeros de la Juventud Sindical, porque el curso empezó explicando aquella enseñanza del general Perón de que no había política nacional, sino prácticamente solo política internacional, y que la política internacional era simplemente una política de entre casa en relación a la verdadera política, que es la política internacional, y retomar esa discusión y transferirla entre los cuadros, y sobre todo los cuadros más jóvenes, me parece que es una enseñanza muy grande, y no es casual que haya una unidad de concepción con tus conceptos en tal sentido. Así que muchísimas gracias, y la dejo a Kelly un poco para que cierre. Bueno, yo Gracias, simplemente coincidir en que fue realmente tu exposición muy ilustrativa, muy profunda. La verdad que fue un placer poder escucharte como siempre, Rafael, fue muy esclarecedora. Yo te digo que siento en relación a lo último que vos mencionaste, que acá hay mucho debate político, que la posibilidad que nosotros tuvimos de desarrollar durante estos 5 años estos cursos con los compañeros y compañeras de la Juventud Sindical responde a esa inquietud, que afortunadamente no somos la única expresión, al contrario,
hay muchísimas expresiones en el peronismo de ámbitos que se han ido creando para desarrollar ese debate. Creo que necesitamos siempre que ese debate, además de responder a las inquietudes, adquiera la madurez y la solvencia que necesitamos para consolidar una posición que hoy tenemos una gran oportunidad de ejercer con el liderazgo de Alberto, que es ser una referencia de la política de integración en América Latina. Tenemos una gran capacidad hoy de poder ser un puente en el diálogo entre las distintas expresiones políticas en América Latina. El espacio del debate internacional, afortunadamente, por lo menos a nivel del debate, está cambiando, digamos, respecto de lo que fue la era Trump a lo que es la era Biden, donde el multilateralismo, el tema del medio ambiente, la importancia de la estructura y de la dinámica sindical para construir clase media y empoderar a los países, por lo menos nos suena mucho más amigable y como un espacio posible de desarrollar lo que es nuestra concepción, nuestros valores. Así que sinceramente en ese marco es que agradecemos muchísimo lo que hoy nos aportaste con tu charla. Quedamos a tu disposición en todo lo que vos creas que podemos ser de utilidad para el desarrollo de iniciativas relativas a profundizar los debates, los vínculos. Bueno, somos una fuerza militante con gran vocación de sostener a nuestro gobierno y de hacer de que esta etapa sea una etapa, digamos, victoriosa para la Argentina, de bienestar para nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Kelly, como siempre tan generosa. Muchas gracias a todos. Les agradezco sinceramente que me hayan escuchado y no se olviden que acá al que le pagan ustedes el sueldo es a mí. O sea que ustedes son los que pueden recurrir a mí cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias. Gracias.